Hola, muy buenas tardes. Estamos un día sábado más acá en el programa Piensa Valparaíso, programa conducido por la Fundación Piensa. Mi nombre es Pedro Fierro, soy subdirector de la Fundación Piensa. Ya me imagino que con tantos programas conocen un poco lo que hacemos, tratar de ser un centro de convergencia y estratégico para el desarrollo de la región de Valparaíso. Hoy nos acompaña una vez más nuestra directora de comunicación, Susana. Hola, ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy feliz de estar aquí también nuevamente con una gran invitada. Así es, tenemos hoy una gran invitada dedicada a temas netamente culturales, directora de Artequín en Viña del Mar, Maca, la Macarena Ruiz. ¿Cómo estás, Maca? Bien, ¿y ustedes cómo están? Todo Muy bien, la Maca también es presidenta de nuestra mesa de cultura y nos va a contar muchas cosas que ellos han desarrollado, un trabajo de más de... ¿Cuántos meses fueron? ¿7 meses? 7 meses. 7 meses de trabajo y bueno, ya nos va a contar más detalles de eso. Sí, antes para contextualizar un poco, en la Fundación Piensa nosotros trabajamos en base a con distintas herramientas y una de las más importantes son las mesas de trabajo, en donde tenemos la oportunidad de contar con distintos expertos en distintos temas, ya sea barrio puerto, ya sea desarrollo de ciudades, y uno de los temas que el año pasado tuvo los mayores avances fue precisamente la mesa de cultura, en donde, como bien decía Susana, la Maca era nuestra presidenta de mesa. Y antes de entrar de lleno a lo que puede ser el trabajo, Maca, en lo que es la mesa, quería preguntarte, y lo conversaba un poco antes con Susana, de cuál es tu diagnóstico un poco de la realidad cultural de la región, sobre todo. Quizás comparado también con lo que puede ser a nivel nacional o con otros países que tú creas que pueden ser en cierta medida modelos a seguir. Bueno, nosotros dentro de todas las acciones que hicimos también en la mesa fue ver el diagnóstico, conocer y reconocer cuál era la realidad que existía aquí en las comunas, en la región, en Chile, un poco tener una mirada más global. Y de manera general lo que nosotros pudimos identificar, obviamente que es algo un poco obvio, pero que es así, que Chile tiene una gran diferencia entre lo que pasa en el centro y lo que pasa en la periferia. El tema de la centralización también es característica o se ve muy evidente también en la cultura. Si nosotros vemos lo que pasa en Santiago, la cantidad de plata que gasta el Estado y los mismos privados en las instituciones culturales, a diferencia de lo que se gasta acá o lo que se gasta en una comuna más alejada, es completamente diferente. Lo mismo también pasa con la cantidad de programación que existe en los diferentes espacios y también la cantidad de infraestructura, que son un poco los niveles que uno puede ir evaluando. También, obviamente, en Santiago y en las ciudades grandes hay mayor audiencia que en las ciudades más pequeñas, pero eso no es una base o un elemento a nivel de gestión que sea tan evidente para identificar si realmente hay que poner toda la plata, ponte tú en Santiago o en otros lugares. Claro, y aparte que muchas veces no depende de la gestión tampoco, muchas veces. No, pues no depende. Bueno, yo Sí, soy bien de la línea de gestión, así que yo creo harto en la gestión cultural así más dura. Me parece que hay que ponerle número a la cultura. Pero yo creo que ese es por un lado. ¿Cómo estamos nosotros acá? De manera general, existen en varias ciudades estos centros culturales importantes. Se inauguró hace 2 años el de San Antonio, que es un súper centro cultural. Concon hace tiempo está haciendo todas las movidas para tener su espacio. Tenemos el ex cárcel, el Parque Cultural, que es un súper proyecto. Pero también nos damos cuenta que en las ciudades más pequeñas les falta programación. Muchas veces no es necesario tener un espacio tan grande. De repente puede ser un colegio bien instaurado con una buena espacialidad, una buena plaza, etcétera. Y nos dimos cuenta también que a nivel de consumo cultural, el consumo de la lectura, el consumo de museos, del cine, en general es bastante bajo lo que ocurre en la región, a nivel de lo que se pueden ver en las estadísticas y lo que salió también en la misma encuesta que se hizo entre la Fundación Piensa y la Caja 18, sí, también nos dimos cuenta de eso. Ahí, por ejemplo, nos llama la atención que el 60, un poco más del 60% de los habitantes de la región dicen que en su tiempo libre, como primera opción, ven televisión. Entonces ahí nosotros nos encontramos con un escenario complejo para la cultura. ¿Cómo lo ves tú también en ese aspecto? Mira, yo creo que, bueno, la televisión es algo muy fácil. O sea, uno llega a la casa, se echa y ve televisión. Cuando uno tiene que tomar la decisión de hacer un acto cultural es algo un poco más
Hay que tomar una decisión de salir, de tomar un libro, de ir al museo, de ver una película de arte. De pensar también. De pensar. Entonces hay un gesto ahí que es más complejo de alguna manera, pero que es algo que si uno en general lo toma de chico, es algo que para las personas es más fácil hacerlo. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros en la mesa y que es para dónde va trabajando y para dónde van todos los análisis desde la educación y desde la cultura, es que la cultura se tiene que enseñar como hábito cultural desde pequeño. Si no se enseña desde pequeño, más grande, hay personas que la toman igual, posiblemente, no sé, a mi papá nunca me llevaron a un museo, pero a mí me salió algo, no sé por qué, pero es algo que puedo tener uno, pero no es algo habitual. O sea, el 7% de los chilenos va a museos habitualmente, es poco el porcentaje. Sí. Te quería hacer una pregunta respecto precisamente a eso, tratar de quizás ahondar más en un tema, porque hoy en día vemos que hay cierto desprecio quizás por la cultura y no tan solo a nivel de audiencia, sino que incluso a nivel escolar, como tú decías. Y cuando hablo del sistema escolar no lo reduzco solamente a lo que pueda hacer las políticas públicas del Estado, sino que incluso a organizaciones privadas, lo que sea, en donde la música, el arte pasan completamente en segundo plano respecto a estas aptitudes más duras, que son las que nos van a formar como buenos profesionales, ¿cierto? ¿Cómo ves tú ese diagnóstico? ¿Será el mismo o no? No sé, en verdad. O sea, lo que pasa es que al final el ser humano es un ser humano es integral, no solamente es una parte, uno no solamente es un buen ingeniero, por ejemplo, un buen abogado, una buena periodista, uno al final, esa es una parte de lo que es una persona. Lo otro es un complemento, o sea, es como o soy buen profesional o soy buena mamá. Desarrollamos otras capacidades y habilidades. Y no por eso tienes que trabajar en eso. Yo creo que la cultura muchas veces, o sea, está bien que algunos trabajen en eso, pero también hay muchas personas que pueden ser audiencia. Claro. Entonces yo creo que esa es la parte que es la parte del ser humano integral, en donde una persona no solamente es feliz porque tiene un trabajo y tiene unas buenas lucas al final de mes, sino que al final también, no sé, pues toca música, o ve música, o se lee un libro, o hace algo por ahí. Exactamente, no es importante dedicarse profesionalmente, sino que, y al parecer, disculpa Pedro, al parecer en Chile nosotros, nuestra cultura no está enfocada a, por ejemplo, naturalmente en la casa, tomar un instrumento y jugar y tocar y aprender, no necesariamente de forma académica, sino que explorar un libro, un instrumento, el baile, el movimiento. Al parecer no estamos muy vinculados. No, ¿Qué crees? Es que yo creo que, bueno, ahí hay un enfoque que al final esta idea que tenemos de que el enfoque económico, yo la verdad es que creo que es demasiado potente, entonces nos determina mucho. O sea, las instituciones culturales nos cuesta, por no decir que no podemos vivir si alguien no nos subvenciona, sea un privado, sea un público. No lo podemos hacer. Por eso necesitamos que el Estado, que los mismos privados con ley de donación, etcétera, nos apoyen. Y esa es una decisión que entonces es poco productivo. Si uno habla de producción, desde la mirada como las leyes del mercado, es poco productivo. Es un tema también de paradigma, me imagino, en todos nosotros. O sea, hay una experiencia súper personal, pero me acuerdo cuando quería estudiar un posgrado en políticas públicas y le decía a un profesor que era mi suerte y tutor que quería estudiar políticas públicas y me decía, ¿para qué hay que estudiar políticas públicas? Con este rollo tan economicista, sí, ¿cierto? Anda a estudiar arte, filosofía, historia y ahí te dedicáis a la política. Pero no estudias políticas públicas. Era en el fondo lo que me quería decir, supongo, precisamente lo que tú estás diciendo, Maco. O sea, hoy en día todo está tan economicista, tan materialista, que tiene que ser de management o de gestión, y nos olvidamos también de quizás esto. Y esa es nuestra visión como sociedad. Eso es lo que a eso apuntamos, y por eso es tan importante lo que ustedes concluyeron, porque ojalá podemos vislumbrar un cambio de paradigma y que es necesario. O sea, lo que nosotros hemos visto desde la mesa y lo que el Museo Artequín, donde yo trabajo, un museo donde se trabaja con niños y niñas, uno va viendo como, y también a nivel el personal, yo como mamá que tengo una niña de 12 y uno de 15, uno va viendo como existe lejanía hacia algunos temas, que yo no estoy diciendo que mi generación era la más cercana de todas, pero existe una lejanía por este concepto de la inmediatez también, y por este concepto de, ponte tú, ¿para qué es la filosofía? Si al final no sirve nada, o sea, no te produce nada, no. Entonces, que el gran acto de pensar, que a alguien le puede agradar o te puede agradar un poco menos. Pero al final es un cuestionamiento y tú estás viendo como uno dice, bueno, pueden terminar las artes en el colegio. Lo siguiente es la filosofía y lo siguiente es la humanidad. Entonces, quedémonos con la ciencia y con lo que produce. Sí. Y listo. Es que por eso, claro, el tema del desprecio por todas estas aptitudes me parece que
en cierta medida va en aumento. O sea, hace poco también en un diario local importante había la entrevista a un médico que él decía precisamente eso. O sea, el debate, decía, del aborto, independiente de la postura acá, decía, el debate del aborto ha sido contaminado por los filósofos. Y yo pensaba, o sea, ese es el desprecio de la ética y de la filosofía en política, independiente de la postura en que se tenga. Pero claro, está todo tan cientificista, no sé si existe esa palabra, me imagino que sí, pero que claro, o sea, imagínate, como tú dices, con la arte en general. Ahora yo te preguntaba cuál era tu diagnóstico, porque me da la impresión de que hoy en día viene un poco... se viene un poco en un retroceso en esa mirada, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, hablando de educación sobre todo, si ven modelos educativos más nórdicos o qué sé yo, más progresistas en sí, hay una mirada distinta respecto de la arte, me da la impresión. Y de la educación también, sí, claro. Sí. Mira, yo te puedo hablar desde la mirada, más que de la educación, desde la cultura, porque ese es mi ámbito. Lo que ocurre, y especialmente los museos, yo naturalmente caigo en museos. Lo que ha pasado y que pasó desde los años 70 en adelante es que los museos y las instituciones culturales hicieron crisis, y de ahí se dieron cuenta que la movida, por decirlo de alguna manera, era no solamente tener estas colecciones para las grandes personas que entendían el arte, sino que había que popularizarlo de mayor manera. Pero eso también cayó en que los museos y los centros culturales y el cine cayó en esta idea del espectáculo. Y ahí fue también que se fue banalizando esta situación del arte. También es culpa de la misma cultura, de las mismas personas que estamos haciendo cultura, que banalizamos. O sea, Susana me puede entender que uno de repente hace cosas y que le encanta que lleguen 5.000 personas y sabe que va a ser otra cosa y van a llegar 4. Sí. ¿Cachai? Entonces hay una cosa, no sé si te estoy respondiendo, parece que me fui para el lado. No, pero sí. Pero de alguna manera existe esa banalización también de la cultura, que la hemos hecho nosotros mismos. Y lo mismo ha ocurrido en la educación. Nosotros lo que mirábamos era una falta de valoración. O sea, la cultura hay que valorarla. Al final, el patrimonio uno valora porque es algo antiguo, que es parte de la identidad de una comunidad, que es parte del respeto hacia el pasado de uno. Y así uno lo resguarda, uno lo quiere cuidar porque es parte de tu historia. Es como, no sé, la cartera de la abuelita que se te murió y que es parte de nuestra para identidad. Es nuestra identidad, es algo material o inmaterial que te conecta con algo del pasado. Y en la educación esas cosas muchas veces se han dejado de lado, y nosotros lo que veíamos en la mesa era, después de reflexionar, pero muchas horas, o sea, fue mucho rato que mirábamos, hablábamos, que invitamos a la Seremi de Educación, Seremi de Cultura, al director de Educación actual del Consejo, a Jorge Salamó, que es una persona que sabe mucho sobre educación y cultura, y de hablar nosotros, que todos veníamos del ámbito, y la gente que está en cultura habitualmente es como buena para reflexionar, yo creo que es buena para hablar. Y nosotros nos dábamos cuenta cuál era el problema, porque yo al principio pensé que el problema era economía y cultura, o sea, obviamente el problema es económico, ¿cachai? Faltan plata para que podamos hacer mejor las cosas. Pero todos empezaron a hablar y nos empezamos a dar cuenta que el problema no era ese, sino que el problema iba más allá, que el tema era con cómo se enseñaba a valorar, al igual que cómo se valora el patrimonio, que eso se aprende también, cómo se valora la cultura en los niños y cómo podíamos hacer eso. Y ese es un cambio que uno puede decir, sí, lo que nosotros postulamos es hacer un ramo que tome la cultura de la sociedad. Debería ser en verdad, es como mucho. Sí, puede ser como mucho, pero en general los grandes cambios de la vida, hasta la independencia de Chile, fue una cosa que a muchos les parecía una locura. Entonces, cuando lo hablábamos y empezamos a hablar, sí, un ramo, yo decía, uy, pero es mucho. Pero después empezamos a darnos cuenta que era la solución. O sea, es una solución que hay que hacer muchos estudios, porque esta es una idea, pero es una solución como una política en donde se vincula la educación y la cultura. Porque no existe, hay intención, existe idea, pero lo vinculan como educación artística. Y nosotros no estamos hablando de que tengan más horas de arte, sino que estamos hablando de cómo tú puedes hacer que la educación y la cultura estén entramados, sean parte uno del otro, que en algunos colegios privados se hace, en algunos países se hace, pero nosotros los tenemos completamente alejados porque somos atomistas de la educación, súper atomistas. Pero, Maca, volviendo un poco también al tema del diagnóstico propiamente tal, porque después también vamos a tener el espacio para hablar de la propuesta concreta y sobre todo lo que tú estás haciendo en Artequín, que tiene mucho que ver.
sinceramente, ¿tú cómo lo ves? ¿Como una oportunidad para la cultura en Chile? ¿O como algo catastrófico que... ¿Qué cosa? Quizá el tema de que no haya interés o el tema de la seducción. No, yo soy positiva. Yo siempre creo que sí, yo soy positiva. Yo creo que sí, todo se puede cambiar y al final hay momentos de crisis. Históricamente está comprobado que hay momentos de crisis, después se sale la crisis y después vuelve a caer la crisis. Y es parte de... las personas creativas se ponen más creativas en los momentos de crisis. Un despertar cultural. Te lo pregunto porque, de hecho, hay un gestor cultural que se dedicaba a la música, que él decía que este cuento, sobre todo la música docta, era como el cuento de los dos vendedores de zapatos que llegan a África para tratar de vender zapatos, y uno dice, no, estamos perdidos, no ocupan zapatos, y otro dice, oye, tenemos una tremenda oportunidad porque nadie ocupa zapatos todavía. Sí. Y él decía, claro, que con la música docta pasaba lo mismo, o sea, el 4% de la gente escucha música docta, pero a nadie le molesta escuchar Tchaikovsky cuando llega cansado del trabajo y con un vaso de whisky, o sea, a la gente le gusta, y me da la impresión de que la cultura pasa lo mismo, el contacto debe ser cercano, o sea, uno sale a la calle, ve edificios y ve cultura. Lo que pasa es que, claro, no nos damos cuenta de que a todos nos gusta, pero todos podemos diferenciar un estilo, qué sé yo, gótico. O música docta, de música... Claro, y en este caso él decía, tú te llama alguien por teléfono, te dice hola y tú ya sabes quién es. O sea, todos tenemos oído, en el fondo. Falta tratar de educarlo un poco más. Quizás, sí, porque esa es la parte que nos hemos equivocado, yo creo las personas también que hemos hecho, que estamos trabajando en el tema, o sea... una parte, o sea, lo que tú decís es verdad, a las personas naturalmente les gusta. El año pasado, por ejemplo, a fin de año se hizo un concierto en la playa Concón, la playa amarilla que yo vivo ahí, y un concierto que estaba Bravo, no me acuerdo cómo se llama el tenor, el típico que salía en la tele antes, pero bueno. Sí, el que está en Suecia. El de la polémica. Aquel. Y yo bajé a la playa y estaba llenísimo y la gente estaba cantando, así como súper bonito. Entonces, y gente de todo tipo, de todas las edades, de todas las clases. Entonces tú decís, es un gesto tan pequeño como poner un concierto en ese lugar y se repleta. Y los niños jugaban y nadie estaba así como... Bueno, había gente un poco más tranquila, pero... Ahí podemos retomar un poco lo que tú comentaste del centralismo, que en el fondo hay que llevar quizás la cultura hacia los lugares en que no llega. Por ejemplo, lugares como Petorca, como La Ligua, Calle Larga, Entonces, porque en Valparaíso tenemos nuestros movimientos, sean que les parezca o no, no sé, tenemos espacios, tenemos salas donde practicar, donde mirar, donde observar, pero en otros lugares no existen mucho. Entonces, yo creo que también acercar un poco el arte a la gente, a las comunidades más periféricas, podría ser una opción. La gente va, quizás no van a ir 300 personas, pero la gente que va a los espectáculos sale, me ha tocado verlos, sale muy reconfortada y muy contenta. Y por favor, que haya más de esto acá. Sí, pues. Hay uno de los análisis que hemos visto que en general... los alcaldes o las personas que llevan las comunas, muchas veces cuando hacen una actividad cultural, que le dicen cultural, llevan, no sé, los charros de algún lugar. O llevan, no sé, por reggaetón. Que eso es espectáculo, no es parte de la cultura. O los juegos inflables con unos payasos que gritan. Sí, y que está bien, si es parte de la entretención, no hay ningún problema, pero eso no es cultura. Y también podrían hacer un concierto... O alguna obra de teatro, etcétera, algo que sea entretenido, que los niños igual lo pasen bien y que la familia lo pase bien, y que igual se va a llenar. O sea, de todas maneras igual se va a llenar. El tema es que hay que tomar la decisión y hay que jugársela, porque la cultura muchas veces tampoco tiene tanto... No hay mucho voto por cultura. O sea, si baja no sé, pues si no hay un museo, un centro cultural, tampoco es como que el alcalde no va a salir, ¿cachai? Ahora hay alcaldes de acá que han tenido más iniciativas, por ejemplo, en Villa Alemana se han creado centros culturales, está el de Gabriela Mistral, ¿qué otros municipios ves tú que están potenciando esa área? Voy a partir por casa, el de Viña. El de Viña, de todas maneras, sí. Aunque por el terremoto quedaron mal bastante los edificios, se están haciendo los proyectos de todos para... Teatro Municipal, por ejemplo. Municipal, el Rioja. El Vergara también, está un poquito más atrasado por el Vergara también. Entonces se están todos arreglando. Valparaíso, está también el Parque Cultural dentro de Valparaíso, que es como una... La capital cultural. Sí, pues una gran institución que yo creo que... Con Valparaíso hay un tema también, porque somos capital cultural y ahí... Es que Valparaíso también, como está todo el artista independiente de vanguardia, se mueve solo, yo siento. O sea,
De repente hay se lugares, nutre con eso. O sea, completamente. Uno de repente ve y no sé, buscáis cartelera, puede ser que la municipalidad no tenga nada, pero encontráis 3 cosas alternativas que puedes ir a ver. Lo que pasa es que hay que saber buscar, pero siempre hay cosas, ¿cachai? Sí. Se mueve solo. A diferencia de lugares más lejanos, que les es más complejo muchas veces hacer algo así, porque no existe el artista o el creador o el gestor que ande buscando eso mismo. Y nos quedamos sin municipios casi que impulsen más este tema. Pues. Bueno, Concord está tratando de sacar un centro cultural, no sé en qué etapa va. Y de ahí para adentro me pierdo un poco. No podría decir. Y nos perdemos San Antonio tiene un super centro cultural. Y nos perdemos porque quizás no se visibiliza mucho. Los medios tampoco a veces apoyan mucho. Y aquí es difícil ver también lo que ocurre Bueno, Quilpué está con el tema del colegio. ¿Cómo se llama? El colegio artístico de Quilpué. Tiene un apellido raro, se me olvidó. Pero ellos están como motivando el tema del espacio ¿Hay alguna cultural? especie de articulación también en la región, por ejemplo, de las distintas agrupaciones o distintos municipios o distintos departamentos de cultura quizás? Mira, hay el Consejo tiene una organización que es una red que se junta cada cierto tiempo para ver lo que está pasando en cultura. Eso es como así, yo te digo, si existe, eso existe. Nosotros, los museos, tenemos una red de museos de Viña Valparaíso, pero que nosotros nos juntamos, que somos 6 directores, que está Bauriza, Marítimo Nacional, el FON, Museo Histórico Natural, Luca y nosotros. Y nosotros estamos súper organizados. Por la misma idea de que al final de cuentas nos cuesta mucho difundir, ¿no? Porque en general, la idea es tener una plataforma de difusión. Sí. Maca, y en ese mismo sentido, tú ves, por ejemplo, nosotros hemos visto que Viña y Valparaíso prácticamente están súper unidos en temas, por ejemplo, universitarios, de tratar de venderse como una ciudad universitaria. Si uno lo piensa en cultura, sería lo lógico que la región de Valparaíso, por historia, fuese la capital cultural de Chile, quizás, ¿no? O sea, no sería raro pensarlo. ¿Se ha pensado alguna vez en la posibilidad de poder hacer un clúster de esta manera o de poder tratar de mostrarse así al resto del país, sobre todo por lo que está pasando en Viña, que tú comentabas, lo que está pasando en San Antonio, o lo que puede pasar en Valparaíso, sobre todo? Porque, bueno, que yo sepa, no, para nada. No, o sea, antes yo creo que porque Viña tiene también el tema del deporte, ponte tú, claro, que realmente está más vinculado a eso. Y yo no he escuchado nunca que esté la idea de hacer un clúster. Yeah. Yo creo que la mitad de las cosas las tenemos que hacer las personas y la otra mitad las tienen que hacer las autoridades. Sí. Y si la autoridad no pesca, las personas tenemos que seguir insistiendo. De hecho, mi idea era poder también enfocarnos mucho en el tema de la sociedad, cuál es el rol de la sociedad que va a cumplir en esto, pero antes también te quería preguntar... Pero clúster no, yo nunca he escuchado que la idea sería, y que a mí me parece que es como nato, o sea, Valparaíso como ciudad en sí. Sí. Es muy potente ella como... Te lo pregunto porque, por ejemplo, uno ve Bilbao, que es una ciudad que geográficamente tiene harto Valparaíso, pero hay una voluntad política. Nosotros en descentralización siempre decimos que tiene que partir también, aparte de todo este rollo social y de las bases sociales, por una voluntad política. O sea, si no hay voluntad política, como pasaba en Corea del Sur, en donde en verdad hubo una política pública a 30 años para que esto se descentralizara, es difícil que pasen cosas. Si uno piensa, por ejemplo, como te decía el ejemplo de Bilbao, en donde hubo una voluntad política para traer el Guggenheim, para tratar de impulsar ciertos proyectos arquitectónicos, lo que sea, y uno ve hoy en día lo que es, y es la capital, una de las capitales culturales de Europa. ¿Cuál es el rol de esa voluntad política? Claramente vamos a hablar mucho de lo que ustedes están haciendo y el rol de la sociedad civil, pero ¿cuál puede ser el rol de esta voluntad política en temas culturales? O sea, el proyecto Guggenheim estuvo vinculado a la parte pública con la parte privada. Y entonces se mezclaron los dos estamentos, por decirlo, que se necesitan, y que era por esta idea de hacer un recambio dentro de la ciudad con este gran edificio, ¿cierto? Que de alguna manera el edificio casi se come la colección del museo, porque es más famoso el por fuera que el por dentro. Sí. De hecho, la gente va a ver el edificio y no entra al museo. No, pues. Pero al final de cuentas ese es un proyecto muy emblemático que siempre se toma como hito, como hace un cambio en una ciudad, que yo creo que es un poco lo que yo creo que el Parque Cultural está hecho para eso. Yeah. O sea, aunque Niemeyer no haya hecho proyecto, no importa, ese es un súper proyecto, y ahí lo que falta
no sé, pues... ocupación del espacio público. Ocupación. Difusión. Y ocuparlo y que nos vamos a ir un corte y para el próximo bloque quedan muchas cosas pendientes y también reflexionar sobre el uso de los espacios públicos para el tema de la cultura. Así es, nos vemos entonces en unos minutos. Bueno, acá volvemos entonces a Piensa Valparaíso, programa de día sábado. Espero que estén teniendo un muy buen fin de semana. Estamos acá con Macarena Ruiz, directora de Artequín y presidenta de la Mesa de Cultura de la Fundación Piensa, y también con Susana Barrientos, nuestra directora de comunicaciones, que nos está acompañando también este sábado. Hablábamos en el corte acerca del uso de los espacios públicos, de cómo eso podía estar siendo un gran debe o un déficit de cómo se vive la cultura en la región de Valparaíso. Y también cómo vivimos como seres humanos, de la puerta para adentro cada vez más, el individualismo, el tema de no conocerse con el otro, que se acaba un poco la vida de barrio, también que se vincula a la identidad, a la cultura. Cómo salir de eso, cómo fomentar, y por ahí también existen organizaciones que se están ocupando de ello. Que se están preocupando, bueno, varios de los cambios y yo creo que esa es una de las ideas de la Fundación Piensa, varios de los cambios que ocurren en el mundo contemporáneo son gracias a la sociedad civil. O sea, muchas veces los estados, los gobiernos no sé, tienen que preocuparse de otros temas, o no visibiliza los temas importantes, como en este caso sería el que está pasando con su sociedad al final. En este caso, esta idea de que las personas están saliendo, no sé si están saliendo menos, pero están cambiando de repente. Bueno, sí están saliendo menos. O sea, uno cuando chico salía a jugar, no sé si les tocó a ustedes, pero a mí me tocó. Sí, yo salía a jugar y no había ni PlayStation, ninguna de esas cuestiones que no... Y jugabas con tus vecinos en la calle. Salía a andar en bici, iba a comprar el pan, o sea, era entretenido salir. Se generaba también un ambiente... La tele era fome, además. La teleserie. Acabamos de terminar, por ejemplo, Semana Santa y se quemaba el Juga los domingos. Bueno, en mi barrio se quemó el Juga. En Valpo, sí. Yo vivo en el sector de Gran Bretaña y hicieron un Juga gigante y lo hicieron también a pedido de la gente, en donde a quién querían quemar. Y así... ¿A quién quemaron? Quemaron a... pero bueno. Pero y se rescató también el tema de los juegos populares, como ensacados, como la cita musical, para hacer también de eso una cohesión vecinal. En el fondo que nosotros en la plaza ocupamos el espacio público, nos juntamos con los vecinos y tratamos de revivir un poco los espacios públicos y la vida en torno, la vida común. Y eso es muy bonito, pero es difícil hacerlo. Es difícil y hay que tener las ganas y el tiempo y el interés. Me imagino también, porque también. A la primera no te va a resultar. O sea, hay que seguir. Pero la idea sería, si nosotros vemos, la idea sería, por un lado, que están estas instituciones o estas organizaciones civiles, como esta fundación, que se preocupa del pensar en la descentralización, que muchas veces son las que producen la acción en diferentes lugares. Y los estados muchas veces se quedan un poco más, sean los gobiernos, o sea, el gobierno en la comuna, o regional, intendencia, que no sé si no alcanza, no sé si no les importa, vamos a ser positivas, vamos a decir que no alcanzan a ver estos temas que son fundamentales, que cómo se está moviendo la sociedad en sí. El tema, no es mi tema en cuestión, pero el tema del urbanismo, que delante lo hablamos, o sea, cómo la ciudad se está moviendo, cómo se están organizando, cómo estamos llegando de un lugar a otro, cuánto tiempo estamos gastando para llegar al trabajo. Eso es calidad de vida también, y si no tenemos una buena calidad de vida, quizás difícilmente nosotros vamos a tomar la decisión de ir a una obra y de tomar un libro, porque eso significa pensar. Eso porque en la tele nosotros nos tiramos y vemos además que uno se pregunta, una distensión y listo. Y uno empieza a ver, por ejemplo, yo algo que hago siempre, como que pregunto, si conocen el museo. Es lo primero que le pregunto a las personas. Mucha gente me dice que no, pero cuando les digo, en general se siente culpable, entonces van a conocerlo. ¿Tú conoces el museo? ¿Tú conoces el museo? Muy bien. Vamos, ¿tú conoces el museo? Ah, ya. Todos conocemos. Entonces, es algo que realmente yo creo que las personas les cuesta ir porque les da lata, no sé, pues no será entretenido, o sea, es algo que nosotros también, los museos y las instituciones, tenemos que preocuparnos de también que las personas vayan y no tiene que ser algo que sea atractivo también para las personas, o sea, de repente ir a una obra que pueda ser para un grupo muy muy de cultura dura,
está bien, pero también tiene que haber algo más que sea para las personas que no quieren ir a encerrarse 4 horas a ver una obra hiper pesada, ¿cachai? Pero y eso es lo que falta. Hay cosas alternativas, como yo decía antes, pero yo creo que en general para el general de las personas hay súper poco. Si uno empieza a mirar, uno mira el diario y trata falta de difusión quizás porque ahí, el cine, el interés de los medios por... Sí, mucho. O sea, si uno mira el cine y empieza a tratar de buscar una película, si no llegas a Condel o al Cinearte Viña, que hay 4 pelagatos, en el de Viña aunque sea, con buenas películas, en el Cine Valparaíso, uno va a decir la marca, no hay nada, ¿cachai? No hay nada, sí. Y en el de Viña, del mall, se hace un intento, pero hay una película. El Condel incluso se preocupa, el Insomnias, se preocupa de hacer formación de audiencia en torno a... Sí. Yo estuve ahí pero claro, los horarios son complejos. Son complejos. A mí me cuesta... 3 de la tarde. Sí, no, es 4 de la imposible. tarde. Pero de repente hay gente que o lo que pasa porque tuvo el Festival de Cine Viña, que yo encuentro que es como un producto súper bueno, pero que no hay un problema de difusión ahí, que uno puede decir, es problema de la organización. Sí, puede ser, pero también uno necesita que los medios o que las audiencias estén más pendientes o que los medios apoyen más. O sea, nosotros, unas cosas que vimos en la mesa fue que una cosa es cultura y otra espectáculo. Entonces, de repente, no sé, pues si te ponen... la cultura necesita de crítica cultural, pero que el crítico cultural sepa de crítica cultural. Pues no puede ser cualquier persona, ¿cachai? Bueno, tú puedes fundamentar eso, o sea, al final se necesita alguien que sepa. Generalmente son especialistas, muchas veces licenciados en arte. Tienen que ser especialistas, porque si no no puede ser cualquier periodista. No, pues tiene que ser alguien experto en el tema, que sea periodista, etcétera, y que muchas veces se vincula al espectáculo, sí. Entonces como que no... Siempre el cine, la crítica, lamentablemente en los medios locales se vinculan mucho al cine y ahí nos quedamos, la crítica. Lo demás son notas de prensa que se hacen. Sí, pues entonces de repente yo también creo que falta harto apoyo a los medios. O sea, antes, yo sé que es por razón económica, etcétera, existía el Invite, que era algo que uno lo utilizaba como elemento de difusión. Ahora hay diferentes plataformas de difusión, pero no existe una difusión que uno pueda ver y que esté todo, no existe ninguno, uno tiene como que empezar a buscar por diferentes lados. Y el otro caso es la audiencia, que yo creo que están bastante desencantados con todo en general, todos estamos desencantados, más en este minuto con varias cosas, y eso también te produce alejamiento a no sé, poder pasarlo bien al salir a la actividad cultural, etcétera. Sí. Y bueno, y aparte nos falta a nosotros, yo creo que ahí uno dice... ¿Por qué no sé, por la esquina hay cabros tocando música? Algo tan simple que es como, no sé, pues en París, en la Semana de Francia, ¿sabes? Los cabros tocan música en todas las esquinas. Con escenario simple, banda alternativa, que no te cobran ni nada, sino que al final... Pero esa cosa, alguien tiene que estar detrás, pues alguien tiene que apoyarlo. Entonces, para ir un poco también dándole una línea a estas cosas que estamos diciendo, estamos hablando del rol que debe tener la sociedad con los distintos ejemplos, sean en los cines que están preocupados del tema, sean organizaciones que también están preocupadas de hacer vivir esta memoria histórica, ¿cierto?, de los barrios. ¿Qué está pasando entonces? ¿Cuál deberían ser los desafíos para esa sociedad civil? De partida, ¿cuál va a ser el rol que nosotros podemos identificar y cuál puede ser los desafíos? Te lo pregunto porque puede ser, por ejemplo, de que también hay un problema de articulación. ¿Nos conocemos en verdad a la gente que estamos metida en cultura? ¿Cuál es la experiencia que quizás tú estáis teniendo, que estás mucho más metida que cualquiera de nosotros? Mira, yo creo que nosotros, o sea, en cultura no puedes trabajar si no es conectado. Yeah. Aunque sea en esta región, no sé cómo será en otras, aquí uno trabaja todo el rato como conectado, coordinado, es imposible de otra manera. Entonces así como, entonces ya difundimos juntos, ya hagamos esta actividad en conjunto, siempre muy en conjunto, siempre muy en red. Y hay apoyo sincero. Sí, no, te puedo decir que, no sé, tengo 7 años como directora, desde proyecto y directora de museo, pura buena experiencia. No puedo decir nada en general. Los museos de acá, la municipalidad, teatro, el Museo del Títere del Payaso, etcétera, las universidades. O sea, y hay una materia prima potente. Sí, ¿no? Y hay gente que está potente, que le gusta y le interesa y que va a la reunión, y ahí cómo lo hacemos. Hicimos una feria medieval hace 2 semanas con una productora, unos cabros jóvenes, súper bonita, súper así, y que yo la verdad que el mundo medieval no tengo idea, o sea, sé algo, pero no así como que, no sé, pues gente recreacionista y con los trajes y con, no sé, el trago de miel no sé qué, y súper bonito lo que hacían. Y entonces, pucha, ojalá todos los cabros estuvieran más en esta que de repente en otras cosas,
muchos así como 18, 20 años, todos disfrazados, así como bailando, muy bonito. Y uno dice ahí, hay una súper oportunidad, pero al final de cuentas y hay una súper voluntad. Está la Muni de Viña, estábamos nosotros y está esta productora. O sea, hay iniciativas, hay voluntad, Sí. sobre todo de privado público también. Sí. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos que mover a las audiencias, entonces, Sí, para sí, que esto se Si es que hay cierta coordinación. se llene, sea en masa. Claro, pero mi pregunta es si es que hay cierta coordinación. ¿Tú ves planificación también? No planificación tan solo municipal. Ya sabemos que las municipalidades pueden tener sus planes, que lo estén haciendo bien, o algunas más bien todavía, pero a nivel regional, ¿existe algún grado de planificación? Con el consejo, con una línea. Mira, no, esta articulación es así como nuestra, no es, Claro. no es como que existe una mesa, ponte tú, Sí. en donde nos planifiquemos y nos juntemos, Y una se agenda piense común. de aquí a 10 No, años o sea, más claro, no hay la una región de visión. Valparaíso. No, nada. No, que yo de haya todos visto, los estamentos, nada. no, nada. Bueno, O si o sea, existe, yo no la sé. Si es que tampoco estamos reclamando una planificación de la región de Valparaíso, o sea, con mayor razón en cultura que algo más específico. O puede haber algo que esté escrito y que, o sea, hay cosas escritas, pero que nosotros seamos parte de esa articulación, no, nada. O sea, y ahí podría haber un desafío importante respecto del rol que tiene que tomar esta sociedad también. para que se Completamente. pueda O sea, hay una articulación ahí que uno dice, por algo tan simple que te decía, de tener una plataforma en donde todos nos difundamos en común, que es algo muy simple. Porque al final es poner un equipo de trabajo y donde uno va entregando la información y eso se difunde, no es algo complejo. Pero ni siquiera eso está a nivel regional, no existe. No, yo creo que no existe en esto y creo que no debe existir en varios niveles más, ni a nivel de Estado ni a nivel privado. Hace poco el Consejo de la Cultura lanzó un portal, pero yo creo que quizás no se ha difundido lo suficiente porque se llama portaldeculto.cl y ahí deberían ir y congregar la mayor cantidad de espectáculos, de iniciativas culturales, pero también veo que no lo conoce mucha gente. Claro, No. o sea, pero ahí igual estamos Lo ubico hablando yo de porque un- conozco a una niña que trabaja ahí que Claro. lo está haciendo, pero... Sí, yo estamos también lo hablando ubico, de pero- unidades de difusión, quizás. Pero ¿qué pasa con los- ¿qué qué pasa pasa- con la planificación? ¿Y qué pasa no. con la gente también? Y Que también. esto lo conocemos a nivel de personas que trabajamos en el Sí. tema, periodistas, gestores culturales, pero ¿qué pasa con el resto de la gente? ¿No? Mira, yo creo que la planificación no... Bueno, uno que en general... yo creo que trabajamos todavía muy al día las personas de cultura. Muchas personas de cultura como me gana el fondar, tengo 7 meses de fondar, después veo qué pasa. Es muy así. O sea, Sí. todavía hay estudios que se está realmente ahora conociendo cuál es la realidad de las personas que trabajan en cultura, que es bastante mala en varios aspectos. Hay mucha gente que no tiene contrato, hay mucha O sea, gente es que poco cree que profesional. Sí, y hay mucha gente que es como, no, el actor, ponte tú, tiene que actuar gratis. Y es como, o sea, eso a mí me ha pasado, que es como, llama no sé, llama a tal persona, pero no sé, cobra tanto, pero ¿cómo va a cobrar? Ese es el Sí, desprecio por la cultura, es porque una un cosa- contador le pagamos, sin el problema Es en pagarle obvio. al contador. Y aquí es como, y aquí se cuestiona. Sí. Y de personas de repente que yo sé que no deberían, cómo se les pasa por la cabeza cuestionar, pero eso se tiene que pagar igual que se paga a un médico, igual que, o sea, es una profesión al final. Pues, Sí. Entonces, pero existe poca planificación. Yo creo que estamos preocupados de repente, bueno, por una parte de este día a día y también estamos, no sé, a mí por ejemplo algo que me molesta mucho es el tema de que existen algunos museos que reciben plata directa del gobierno o centros culturales. El único de región es el Parque Cultural, que no me molesta eso, ojalá que se vaya más gente, pero todos los otros son de Santiago. Entonces está el Museo Frey, el Museo de la Memoria, el Museo MIMA a través de corporación, etcétera, que está bien, no hay problema que se les entregue, pero al final eso hay que transparentarlo y ver por qué a ellos y por qué a otras instituciones que también hacemos un bien social no podemos ni siquiera concursar. O sea, es una elección a ti por tal cosa, pero usted no porque no nomás. Y hay museos que hay 3 personas, 2 personas, funcionarios, o sea, centros culturales que separan, que las personas están endeudadas por el cariño a la cultura. Entonces, eso es algo que, tú me decís planificación, yo creo que todavía estamos muy pollos, o sea, no tenemos ni Ministerio de Cultura, Sí. o Ministerio de las Culturas, ¿cómo se va a llamar? No tenemos política de museos, recién se está armando. Yo creo que todavía no existe una capacidad de... Yo creo Existe que una valoración. todavía no. Yo creo Faltaban que- hablar muchas cosas más en tema de diagnóstico, el tema de cómo están vinculándose también las mismas universidades quizás con este desarrollo cultural. Ya hemos hablado en todo caso de
cuál ha sido, por ejemplo, no sé, el diagnóstico quizás de lo que puede ser la cultura en la región de Valparaíso, aparte del rol de lo público o del Estado en esta cultura. También hablamos del rol de la sociedad. La Susana también era ahí, incidía en el tema del uso de los espacios públicos como un factor relevante en temas culturales. ¿Nos puede hablar ahora, Maca, de cómo ustedes, analizando todas estas cosas, ya lo esbozaste, cuáles eran las conclusiones de la Mesa de Cultura, pero nos puedes quizás profundizar un poco más eso? Bueno, antes de eso me gustaría hablar algo en cuanto a la comparación que antes me estuvimos hablando. Por ejemplo, en España, que estabas citando tú, Bilbao, por ejemplo, el gran problema de España es que se hicieron tantos centros culturales que fue así como cantidad de aeropuertos, una cantidad de elefantes blancos, ciudades culturales. Y que se fueron como en volada. Ya se les pasó la mano y fue mucho, y no tienen ni siquiera como pagar los sueldos de los centros culturales que ahora tienen montados y que son maravillosos y todo lo que uno quiera, pero se les pasó la mano. Sí. En Estados Unidos tiene una mirada súper privada de lo que es la cultura. Las personas allá, el filántropo existe como costumbre. Aquí no existe, yo creo que espero que incipiente. Existieron en algún momento, Bauriza y otros, pero ahora ya no. Sí, algo pasó que ya no. Sí, o de repente está en el tema muy social, como país, Chile es un país muy pobre, están en el tema más social, la fundación más social. Sí. Y si nosotros comparamos a nivel de Latinoamérica, Colombia tiene un súper buen desarrollo a nivel de sector museos, tiene un súper buen desarrollo igual que Brasil, pero hay países que todavía están bien incipientes como Bolivia, Perú, Argentina, aunque Argentina tiene un muy buen museo que es de una fundación, que es del Malva, que es el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, que es como bien potente. Y el Bellas Artes, los otros museos no están tienen mucha teoría, que eso pasa harto en cultura también, hay harta teoría, porque a la práctica no se llega. De ahí uno de los problemas que nosotros vemos, que también es necesario el tema de la gestión, que se necesita meter gestión a esto. Y el que se mete en gestión tiene que saber de gestión. Y de gestión cultural. Y tiene que saber de gestión cultural. Y eso yo creo que es algo que también nos falta harto, que es profesionalizar la gente que está metida en gestión, y creerse que esto no es llegar, monté una obra de teatro y me fui. Esto tiene un impacto. Gestión, hablo de que ahí tú haces un impacto en la sociedad, en ese grupo comunitario que trabaja el tema del desarrollo social, y que no puede ser, no eres un animador cultural, que está bien, no es rollo con eso, pero al final de cuentas la idea es hacer un cambio en la sociedad, que es un poco lo que uno ve como una persona que es gestora cultural. Ahora, a las conclusiones. Sí. Bueno, luego de 7 arduos meses de conversación, lo que nosotros llegamos, y que es un poco lo que hablaba antes, es que dándonos cuenta del estatus de la situación actual en cuanto a la audiencia, en cuanto a la infraestructura, a los actores culturales, y más visto desde de los que hacemos cultura, desde más de la gestión que de los creadores, porque en la mesa no habían creadores, éramos puras personas que estábamos trabajando en organizaciones culturales. Nos enfocamos, o se enfocó la mesa en esta idea de que nosotros, el problema de la sociedad chilena y de la sociedad en general, era este vacío que está quedando en la educación, donde nos estábamos alejando de los temas de cultura, pero no solamente con la idea de la educación artística. O sea, está mal, obviamente, quitar horas de música, está mal quitar horas de arte, pero esto es algo más integral, en donde nosotros estamos pensando que una persona no se divide en pedacitos, sino que al final de cuentas es alguien integral, y donde nosotros podemos tener, estas son ideas, o sea, habría que hacer estudios y todo, donde nosotros no solamente la ciencia podemos pasarla de una manera química, por decirla, por una manera científica, sino que también podemos ver qué pasa en ese mismo minuto, si estamos hablando, no sé, del experimento tanto, qué pasó en ese mismo momento en las artes, qué pasó en ese momento en la literatura. En general son un reflejo de lo que está pasando. Son un reflejo, o sea, si nosotros vemos, por ejemplo, qué pasó con la Segunda Guerra y cómo avanzó la ciencia, y qué pasó con el arte, qué pasó con la mujer, con el tema género, todo se une y todo está vinculado. Sí. El tema es que nuestra educación es súper, como dije antes, estamos súper atomizados, y perdemos esa mirada, que es como cuando uno va al doctor y es como, no, yo soy experto en el dedo meñique, entonces siempre uno dice, ay, quiero un doctor integral que vea todo. Es como un poco esa misma mirada en la educación. De repente somos tan técnicos por esta idea de que tenemos que ser como tan buenos productores
que se nos olvida toda la otra parte. Y eso que no estoy hablando del tema espiritual, que yo creo que otra persona que sepa mucho más puede decir todo lo que al final como las dimensiones de la misma persona humana. Sí, o sea, increíble. Yo no soy religiosa, pero para la gente que es religiosa tiene todo un sentido ahí, que se ha dado cuenta cómo esto se está perdiendo, cómo el hombre y la mujer se están valorizando o desvalorizando y siendo como un producto de trabajo, hasta más que cuando las condiciones de trabajo eran más malas. Entonces, somos esclavos ahora de un sistema sí, o sea, que está vinculado mucho a lo económico y para allá vamos. Ojalá que esto cambie. Bueno, esa yo creo que hay que hacer grandes propuestas y grandes propuestas y el tema es que hay que seguir, ojalá que las propuestas y ojalá que las propuestas viéramos la forma de cómo llevarla más allá, o sea, hacer un programa piloto, verificar también, si realmente esto es así, porque realmente puede ser, o sea, al final de cuentas cuando la educación experimental existían antes, no sé, actualmente los liceos experimentales que eran del Estado, y donde se iban probando diferentes metodologías de enseñanza. Y capacitar a los profes también, sí, en eso, es fundamental. Por ejemplo, a mí me tocó estar en un curso de Historia del Arte y ahí era para profesores de Historia, yo me infiltré, pero se hablaba que en el fondo los profesores tomaban las miradas ya conocidas, por ejemplo, que la Edad Media era una edad oscura, y ahí se quedaban, y hablaban de esto, pero no miraban realmente cómo esto, por ejemplo, en el arte pudo reflejarse en la pintura, por qué se daba esto, sino que muchas veces reducen a ciertos paradigmas y conceptos establecidos. Un prejuicio. Prejuicio y que no van más allá. Y que al final de cuentas es lo que es como que estamos encasillados en una forma de educar a grandes rasgos. Voy a hablar desde la mirada de cultura solamente, como encasillados, y no nos damos cuenta de todas las posibilidades que existen más allá. Y de alguna manera por ahí entra el Museo Artequín, que nosotros lo que hacemos es, el museo lo que busca es complementar la educación artística del colegio. Sí, eso te quería preguntar también. ¿Podemos también hablar un poco de ese proyecto específico? Sí, podemos hablar. Hace poco tuve la oportunidad de visitar, que justo no están hablando acá, pero hace poco tuve la oportunidad de visitar Artequín y me di cuenta de, claro, que una fuente de información para, en general, niños, adolescentes, incluso ya jóvenes profesionales, incluso un acercamiento, de hecho, precisamente eso, un acercamiento a bases culturales que quizás para nosotros con 25 años, 27 años, incluso 30 años, han sido desconocidas. ¿Qué papel juega entonces el Artequín en este mono que no está? Bueno, el Artequín es una corporación sin fines de lucro que está presidida por la alcaldesa de Viña. Tiene una corporación que se sustenta gracias al aporte de la municipalidad y también de empresas. Nosotros tenemos ahí un tema mixto. Y nosotros lo que buscamos, y esa es muy bonita la misión, porque lo que nosotros buscamos es acercar a los niños y a las niñas a las artes visuales. Eso es lo que está encomendado. Entonces, todo lo que nosotros hacemos como un museo, los museos, como yo les decía, hace 30 años cambiaron, y ahora que un museo no tenga obras reales, porque tiene reproducciones, no es algo que llame la atención, porque lo que importa, más que ir a mirar la obra así como, oh, qué linda la obra, es cómo yo interpreto la obra, cómo yo hago que tú te acerques al arte, es como... Este es como un primer museo, o sea, la idea es que tú vayas de pequeño, también puedes ir de grande, pero de alguna manera es una iniciación en el conocimiento de las artes visuales. También nosotros trabajamos mucho con el concepto de que todo el mundo se sienta cómodo, que es un espacio que está pensado para niños, y recalco eso porque hay muchos espacios que no están pensados para niños, desde las dimensiones de los lugares, desde el trato que se le da, de que ellos son en ese lugar, que la idea es que las personas cuando vayan se sientan especiales, especialmente las niñas y los niños, de que mucha gente llega y dice, ay, yo no conozco nada, los adultos dicen, no sé nada, no sé, y es como que tienen una obsesión por saber cuándo murió Ignacio Picasso, ponte tú, que la verdad es que no tiene ninguna relevancia, o sea, y eso mismo también los teóricos de la historia del arte lo hemos hecho mal porque nos hemos vanagloriado de conocimientos técnicos que no tienen mayor importancia. Y lo que nosotros hacemos es tratar de transformar eso y que las personas se sientan cómodas, y hacemos talleres, y hacemos visitas guiadas, talleres para la familia, hacemos teatro para niños. Entonces la idea es motivar una idea del museo integral, en donde se hacen estas actividades vinculadas a acercar a las personas a las artes visuales, pero también hay una plazoleta de juego, donde tú juegas con unos personajes que están basados en la obra de Miró,
donde tú puedes ver teatro, donde nosotros en este minuto estamos por lanzar un libro sobre historia del arte para niños, que se lanza el 23 de abril, donde nosotros hacemos cursos para profesores. Vamos a hacer ahora un curso de historia del arte, de cómo se enseña la historia del arte. ¿Dirigido a profesores? Para los profes, pero cómo se enseña para los niños y las niñas. Es que de verdad es increíble, o sea, lo repito, o sea, ojalá los papás tengan la oportunidad de llevar a su hijo, porque no es por desmerecer a mi profesora de arte, porque era genial mi profesora de arte, en el colegio digo, pero o sea, el solo ir al museo ya son toda la enseñanza media completa, si salía prácticamente... Exactamente, y tú tomas ahí, ¿qué pasa con la interpretación? Nosotros nos hacemos preguntas, entonces logramos tener una, más allá de que cuándo nació, cuándo murió, a qué periodo... de la historia pertenece el artista, sino que lograr apreciar y compenetrarse con lo que el artista en ese minuto quiso comunicar e interpretar de alguna forma también lo que yo quiero, y el ver todo lo que yo veo de eso. Sí, el ver todo en perspectiva para alguien que no tiene, como yo al menos, que no tiene ningún conocimiento de arte, el ver todo en perspectiva es algo potente. He tenido la suerte de ir a otros museos, pero claro, uno se pierde entre puro, impresionismo. Pero acá, al saber que venía antes, al saber que venía después, este como acercamiento es potentísimo, sí. Sobre todo para los niños. Sí, se nos acabó el tiempo, me sentí un niño yendo a Arte y todavía, pero se nos acabó el tiempo. Tienes que ir a hacer una visita guiada. Sí, una visita guiada. Y de verdad, Maca, muchísimas gracias por estar acá compartiendo con nosotros, muchísimas gracias por el trabajo también que hiciste en Piensa y que vas a seguir haciendo. Acá al tiro te vacunamos para este año. Soy del directorio Piensa, así que me toca también. la cabra directora de Piensa, la mesa de cultura sin duda fue una de las que mayores avances tuvo y es un placer poder escuchar todas las cosas que nos dices hoy. A la Susana, de verdad, muchas gracias también por todo lo que nos has comentado acerca de tu experiencia también, sobre todo en barrio. Y nada, y gracias por escuchar a la gente en sus casas. Nos vemos también la próxima semana. Espero que nos escuchen también en la repetición del día martes. Y nos pueden ver en YouTube también. Sí, nos dice aquí el camarógrafo. Nos pueden ver en YouTube y buscar ahí en el programa de Piensa Valparaíso. Muchas gracias por la invitación y también agradecer a la gente que estuvo en la mesa, que fue un aporte durante todo ese periodo. Y bueno, que tengan un bonito sábado. Muchas gracias. Igual para todas. Hasta luego, muchas gracias.